Siendo las 11 de la mañana, damos inicio a esta reunión. Damos la bienvenida a todos los presentes y todos los asistentes a esta reunión, que es una reunión conjunta entre las Academias Colombianas de Geografía y la Academia Colombiana de Ciencias Naturales. En esta ocasión, iniciamos el 7º ciclo de conferencias Eufrasio Bernal Dufo con la conferencia Ecos del Big Bang del conferencista Bernardo Gómez Moreno, miembro de número de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Es un placer contar con la presencia de todos ustedes y por ello agradezco todas sus presencias. A mi lado, el doctor Enrique Forero, presidente de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, quien presentará un saludo a los asistentes. Doctor Forero, adelante. Gracias, doctor Dueñas. Buenos días. Buenos días, doctor Bernardo Gómez, a los demás miembros de la Sociedad Geográfica, a los demás miembros de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales que se conectan hoy, a la doctora Elena Groth, presidente electa de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, quien comenzará a ejercer sus funciones el 17 de agosto, y a todos los demás participantes. Indudablemente que para la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, es un honor estar aquí, es un orgullo participar en esta serie de conferencias que comienza hoy, bajo el nombre pues, del doctor Eufrasio Bernal Dufo, gran amigo, a quien realmente echamos mucho de menos ahora que después de su fallecimiento, pues habíamos desarrollado unos vínculos muy estrechos entre la Sociedad Geográfica y la Academia. Y esos vínculos continúan, pero el recuerdo de Eufrasio también continúa muy vivo entre nosotros. Lógicamente agradecerle al doctor Bernardo Gómez el que haya aceptado dictar esta primera conferencia de la serie. El doctor Gómez, pues ahorita se leerá su hoja de vida, pero es un físico muy importante, realmente sobresaliente en la comunidad de físicos colombianos e internacionales, profesor de la Universidad de los Andes y miembro de número de la Academia. La conferencia sobre Big Bang es realmente interesante, es apasionante y la forma como él la presenta. Entonces, de nuevo, pues les doy la bienvenida a todos. Reitero mis agradecimientos a los presentes, al doctor Dueñas, vicepresidente de la Sociedad Geográfica, y pues los invito a que estén pendientes de la programación. Es una serie de conferencias que se harán durante el mes de agosto con varios miembros de la Academia y sobre temas de interés y de actualidad. Entonces, pues, dichas estas palabras, de retorno el uso de la palabra al doctor Dueñas para que continúe con el orden del día. Con la presencia del doctor Gómez. Enrique, muchísimas gracias. Agradecemos su presencia aquí. Y, por favor, quiero saludar a la doctora Elena Groth, presidente electo de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. No me había dado cuenta de que ya estaba usted presente en esta reunión. Elena, bienvenida y la felicitamos por su presidencia. Presentamos al doctor Bernardo Gómez Moreno, aunque realmente no se necesita presentar a Bernardo, porque es uno de los físicos más importantes que ha tenido Colombia. Compartimos con él el ser miembro de número de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Bernardo realizó estudios de física en la Universidad de Bonn
Alemania, obteniendo el título Diplom Physiker en 1975 y Doctor Rerum Natura en 1978. Ingresó posteriormente en el año 79 en la Universidad de los Andes, hasta que después de 35 años de labores intensas alcanzó el título de profesor emérito. Cuenta con amplia trayectoria en investigaciones de la física, en instituciones europeas y norteamericanas, como el Instituto de Rayos y Física Nuclear en Alemania y el Centro Europeo para la Investigación Nuclear y el Laboratorio DESI. En la Universidad de los Andes, además de su continua labor de docencia e investigador, se ha desempeñado como director del Departamento de Física en 3 oportunidades. Ha participado directamente en experimentos internacionales como el Tevatron de Fermilab y ha colaborado con los experimentos E710 y D0 y con el CMS del Gran Colisionador de Hadrones del CERN. Desde 1982 hasta el presente ha colaborado en múltiples experimentos de física de gran importancia y gran relevancia para la humanidad. En esta ocasión nos va a presentar la conferencia Ecos del Big Bang. A través de la historia, la humanidad se ha venido haciendo en forma reiterativa varias preguntas. Entre ellas, ¿cómo comenzó todo? El doctor Bernardo Gómez nos explicará hasta dónde la ciencia moderna se ha adentrado para intentar contestar esta pregunta. Doctor Bernardo Gómez, por favor, tome la palabra. Bueno, muchas gracias. Muy generosas sus palabras, muy agradecido con la Sociedad Geográfica de Colombia y con la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales por la invitación para este ciclo de conferencias Eufrasio Bernal Dufo. Muy bien, voy a dar comienzo compartiendo la pantalla con ustedes, compartiendo un archivo que tengo para ilustrar las palabras que les voy a ir presentando. Vamos a comenzar nuestra charla de hoy sobre ecos del Big Bang. Vamos a ver un tema de cosmología. Cosmología, que surge de la astronomía y la física, el estudio de las leyes generales del origen y evolución del universo. Hoy sabemos que el universo tuvo un comienzo hace 13.800 millones de años, que está en expansión y que esta expansión es acelerada. Pero hasta hace 100 años se pensaba que el universo es estático, siempre igual, que el universo no cambia, que el universo siempre ha existido, siempre existirá igual. Ese conocimiento es falso. Hoy lo sabemos. Lo interesante es por qué se pensaba de esta forma, qué evidencia había. No es sino mirar las constelaciones. Y entonces uno puede comparar los registros astronómicos de la antigüedad, los antiguos griegos, mirar el caso del gran astrónomo Hiparco, 150 antes de Cristo. 300 años después, Claudio Ptolomeo, con el Almagesto, año 150 después de Cristo. Luego, 1000 años después, en Castilla, el rey de Castilla, Alfonso X el Sabio, con las tablas alfonsinas.
Más adelante, con Tycho Brahe hacia el año 1600 y Johannes Kepler, las tablas ticonianas. Y uno puede comparar los datos allí, las constelaciones son las mismas. Nada cambia. Por 2000 años. Y podemos comparar con los datos de hoy. Por 2000 años, las constelaciones iguales. Nada cambia. Ahí hay una evidencia. Sin embargo, está equivocada. Lo que ocurre es que se tienen 2000 años de registro astronómico y eso para la historia del universo, para la evolución del universo, es el mismo instante. Porque 2000 años son nada al lado de 13.800 millones de años. De tal forma que la observación que tenemos, el registro astronómico que tenemos es de un simple instante. De un abrir y cerrar de ojos, de un parpadeo, un instante en la historia del universo. Por eso no hemos notado cambios. Pero si miramos a una escala de tiempo mucho mayor, de aquí a 1.000 millones de años, nos daremos cuenta que sí hay cambios. Y no cambios pequeños, sino cambios importantes. Hoy sabemos que el universo es muy dinámico, que el universo está cambiando. Albert Einstein en 1915 concluye su relatividad general, tiene lista su relatividad general publicada en 1916 y allí se presenta un problema. Las ecuaciones de Einstein de la relatividad general presentan la oportunidad de una solución de un universo dinámico, un universo en expansión. Pero eso no concuerda con la evidencia, con el conocimiento establecido en ese momento, que es un universo que no cambia. Einstein tiene que ajustar su relatividad general a esa realidad. Así es, así estuviera equivocada. Introduce un término adicional que frena la expansión del universo. La relatividad general permite el universo expandiéndose. Tiene una solución, tiene soluciones que llevan a un universo en expansión. Él introduce un término adicional, la constante cosmológica, para frenar esa expansión en el modelo. Más adelante, en 1929, se descubre que el universo está en expansión. Einstein dice que ha cometido el error más grande de su vida al introducir ese término que frena la expansión en el modelo. Hoy sabemos que en realidad ese error fue todo un avance, porque hoy necesitamos ese término de la constante cosmológica con signo opuesto, no para frenar la expansión, sino al contrario, para acelerar la expansión del universo. Einstein nos ayudó introduciendo esa constante cosmológica. En 1929, Edwin Hubble descubrió que el universo es dinámico, no es estático, está en expansión. Y desde 1998 sabemos que la expansión es acelerada. Aquí los tres momentos importantes. 1929, Edwin Hubble, con ese descubrimiento de la expansión del universo, hubo Big Bang. 1965, Arno Penzias y Robert Wilson se encuentran la radiación cósmica de fondo que confirma el Big Bang. Y luego en 1998, Saul Perlmutter descubre que la expansión es acelerada. Vamos a ver en detalle cómo se llegó a esa imagen del universo. Cómo sabemos que el universo está en expansión y que la expansión es acelerada. Esto es como para construir una imagen del universo, como un juego de rompecabezas, donde tenemos una cantidad de fichas y vamos reuniendo estas fichas y vamos a construir pieza por pieza la imagen de ese universo en expansión acelerada. Empezamos con el paralaje como una herramienta que nos va a llevar a esa imagen que tenemos del universo. Podemos hacer un experimento donde tomamos nuestro brazo derecho, extendemos el brazo derecho, el dedo índice y nos tapamos un ojo. Miramos con un ojo
y vemos dónde se encuentra ese dedo con respecto a un fondo lejano. Después tapamos el otro ojo y miramos dónde se encuentra ese dedo con respecto al fondo lejano. Vamos a encontrar al pasar de un ojo al otro ojo que ese objeto, ese dedo que tenemos con el brazo extendido, pega un brinco. Ese es un efecto de paralaje. En el caso que nos interesa, tenemos el movimiento de la Tierra en torno al Sol. Aquí R es la distancia media de la Tierra al Sol, lo que llamamos que con nuestro sistema de unidades adecuado a los seres humanos, somos los autores del sistema de unidades, es una unidad astronómica. Bueno, observamos una estrella cercana en enero, y miramos la ubicación de esa estrella cercana con respecto al fondo de estrellas fijas muy lejanas. En enero observamos la estrella cercana, que aquí he puesto como un punto en amarillo, y vemos que está a la izquierda de dos estrellitas blancas que estoy señalando con el cursor, que espero que ustedes puedan ver. Se encuentra ese punto amarillo a la izquierda de esas dos estrellas relativamente cercanas en esta representación. Eso es en enero. Pasan 6 meses y observamos en julio. Y en julio entonces tenemos esa misma estrella ubicada del lado derecho con respecto a las dos estrellas que tomamos de referencia, como que pegó un brinco. Ese es el efecto de paralaje. Podemos medir el ángulo que corresponde a ese salto que pega esa estrella con respecto al fondo. Y ese ángulo lo damos en radianes. Será entonces arco sobre radio. En este caso, el arco es 2 veces la distancia media de la Tierra al Sol. Y el radio es la distancia de esa estrella con respecto al Sol. De tal forma que la distancia a la que se encuentra esa estrella es 2 veces la distancia media de la Tierra al Sol dividido por el ángulo. Esa es la forma de medir distancias, y esto tiene aplicación para estrellas cercanas. Hoy en día, hasta unos 1600 años luz de distancia. En tiempos pasados era hasta 10 veces más pequeño. Que se haya logrado extender 10 veces más es porque ha habido mediciones con satélites, el satélite Hiparco, haciendo homenaje al gran Hiparco de la antigüedad del 150 antes de Cristo. Esto es entonces la herramienta del paralaje, pero solo para estrellas cercanas, hasta una distancia de 1600 años luz. Las cefeidas. Esa es nuestra segunda ficha en el rompecabezas. Las cefeidas variables. Y esto nos lleva a comienzos del siglo XX, finales del siglo XIX. Finales del siglo XIX, 1880. Es el caso de las astrónomas de Harvard. Un grupo de astrónomas muy destacado que se mantiene renovándose con astrónomas jóvenes que ingresan al grupo y reciben una formación en astronomía y llegan a ser muy destacadas, algunas de ellas de gran importancia. La contribución que vamos a ver aquí, fue esencial para el descubrimiento del universo en expansión. Esto es como 1880, 1890. La Universidad de Harvard, en realidad en esas épocas es Harvard College, recibe una donación muy grande que le permite establecer observatorios astronómicos en el hemisferio sur. El hemisferio sur, en Sudamérica, en Sudáfrica. Se establecen allí observatorios de la Universidad de Harvard. En Sudamérica, escogen Perú. En Lima, tienen la intención de poner el Observatorio Astronómico de la Universidad de Harvard.
Pero Lima no es el sitio adecuado para hacer observaciones astronómicas. Hay una nube permanente que está cubriendo la ciudad. Solo al final del año y comienzos del año que sigue hay algo de sol, de claridad, se despeja el cielo, pero no es el sitio para hacer astronomía. Y entonces se trasladan a Arequipa. Y en Arequipa establecen un observatorio astronómico, producen allí una colección muy grande de imágenes astronómicas en placas fotográficas sobre vidrio. Son famosas las placas fotográficas astronómicas de Harvard, producidas en una época, 1890, una época cuando no hay aviones, cuando no existe el Canal de Panamá, cuando el movimiento de los telescopios, de las placas astronómicas, de las placas fotográficas en vidrio, todo esto tiene que hacerse en barco, dando la vuelta por el continente suramericano para llegar por el Pacífico, subiendo al norte hasta el Perú. Y en Arequipa hacen las impresiones sobre placas de vidrio, placas fotográficas en vidrio, 550,000 placas. Claro, esto incluye también placas fotográficas astronómicas que toman en el observatorio en Sudáfrica, que también establecen la Universidad de Harvard allí en Sudáfrica. Esto funciona hasta 1927. Hasta 1927. Las astrónomas de Harvard muy destacadas, así como Anne Jam Cannon, a quien vemos aquí estudiando estas placas astronómicas. Estas placas se ven así, donde los puntitos, cada uno puede ser una estrella o pueden ser galaxias. Y qué tan intensa es la imagen que se produce aquí, el tamaño de estos puntos, da información sobre la brillantez de la estrella. Una colección muy grande cuando las están organizando en estas cajas de cartón. Y vemos al lado entonces las astrónomas trabajando sobre esas placas fotográficas, los estantes llenos con estas placas. Parece que tuvieran cada una de ellas un computador, un laptop, pero no, esto es simplemente una construcción en madera con la placa astronómica que están estudiando. En los cajones tienen estas placas que traen desde el Perú, con la información valiosísima. Es la observación del firmamento desde el hemisferio sur. Esas son las astrónomas de Harvard, entre ellas muy destacadas Cecilia Payne-Gaposchkin, el libro de ella recomendado, bellísimo, Estrellas en Formación, es la historia de las estrellas, cantidad de conocimiento interesante. Miren los aparatos que ellos tienen para hacer las observaciones sobre las placas, para ubicarlas, observaciones de precisión. Y aquí el grupo de astrónomas de Harvard, el director Edward Charles Pickering. Entre las astrónomas está este personaje que estoy señalando aquí en la primera fila, tercera desde la izquierda a la derecha. Ella es Henrietta Leavitt. Y Henrietta Leavitt es la astrónoma que descubre las estrellas cefeidas variables. Ella descubre que en esas placas fotográficas se observa la misma estrella, pero con diversa brillantez, según la fecha. Y observa algo así como esto, una secuencia de imágenes de la misma región del firmamento, la misma estrella, abril 23, pasa a mayo, hasta mayo 31, y observamos que tenemos máxima intensidad, máxima brillantez, como para final de abril, entre 23 de abril y 4 de mayo, pero el 9 de mayo ya es muy débil la brillantez, ha disminuido, y después para el 20 de mayo vuelve a aumentar, como que está oscilando la brillantez de la estrella. Y entonces se hace un seguimiento de esto y se puede medir el tiempo que pasa entre un máximo y el máximo siguiente, como que la estrella está pulsando y se mide ese tiempo de pulsación. Y Henrietta Leavitt descubre esta relación representada aquí, que la brillantez de esa estrella, si es muy grande, presenta un tiempo de pulsación grande también, como que de varios meses, puede ser un mes, 2 meses, 3 meses,
es lo que se encuentra para estrellas muy brillantes. Pero si la estrella es poco brillante, como que es más rápido el pulso, como que el tiempo es menor, es apenas de días. Esta relación se cumple bastante bien para estas estrellas pulsantes. Esto es contribución de las astrónomas de Harvard. La idea es que con esto tenemos una herramienta para medir las distancias en el universo. Tenemos una estrella que está emitiendo energía, emite luz en forma isótropa, es decir, hay isotropía en el espacio y se reparte por igual en todas las direcciones. La intensidad de la luz en la fuente la llamamos I sub 0 y esta va disminuyendo con el cuadrado de la distancia cuando hay esa distribución de la radiación en forma isótropa, de tal forma que la intensidad que se observa en la Tierra será la que hay en la fuente dividido por el cuadrado de la distancia. Si conocemos la intensidad en la fuente, medimos en la Tierra la intensidad, obtenemos cuál es la distancia de esa estrella, a qué distancia se encuentra la estrella, la raíz cuadrada de la intensidad en la fuente sobre la intensidad observada en la Tierra. Ahí está, con las cefeidas variables conocemos cuál es la intensidad de la estrella en la fuente. ¿Cómo se puede conocer ese I sub 0? Se toma una estrella cercana. Esto es como para anclar esa curva que ha tomado Henrietta Leavitt, la relación entre la luminosidad y el período. Para anclarlo, ¿qué significa esa luminosidad en términos de intensidad en la fuente? Y entonces para obtener eso, se utiliza una estrella cercana y utilizamos la técnica del paralaje. Cercana a la estrella, entonces la herramienta del paralaje es adecuada. Se mide entonces con paralaje a qué distancia está esa estrella cercana. Se mide la intensidad en la Tierra y entonces la intensidad en la fuente será la intensidad observada en la Tierra multiplicado por R al cuadrado. Conocemos R que hemos medido con paralaje, medimos la intensidad y conocemos la intensidad en la fuente. Esa intensidad en la fuente la relacionamos con el periodo que corresponde a esa estrella, con el tiempo que pasa entre máximo y máximo. Y así tenemos anclada nuestra curva de brillantez con respecto al tiempo de pulsación. Y entonces ahora lo que hacemos es medir el tiempo de pulsación de la estrella. Y con eso sabemos a qué distancia se encuentra. Esto es una herramienta altamente poderosa. Se mide el tiempo entre máximo y máximo en la pulsación y sabemos la intensidad en la fuente. Y con eso ahora podemos medir distancias. Una estrella cefeida variable que está pulsando en esa forma es la estrella Polaris. Esa que se encuentra en el norte, que es entonces aquella estrella que vemos en la dirección del eje de rotación de la Tierra. Observamos que las estrellas giran en torno a la estrella polar, pero la estrella polar siempre queda quieta. Pero esa estrella está pulsando y se mide ese tiempo de pulsación y se encuentra a una distancia de 433 años luz. Eso nos sirve de referencia y con esto tenemos nuestra herramienta desarrollada por las astrónomas de Harvard, muy importante para medir distancias grandes, no solamente para estrellas cercanas. Ahora tenemos poder para salir de nuestra galaxia y medir distancias grandes. Nuestra siguiente pieza del rompecabezas son las líneas espectrales. Tenemos un tubo de espectroscopía. Esto es un tubo donde tenemos en los extremos unos electrodos. Hay un filamento de donde se desprenden electrones y estos electrones encuentran dentro del tubo un campo eléctrico porque entre los electrodos ponemos un voltaje de 1000 voltios o más. Los electrones se aceleran, colisionan con los átomos, los excitan, los átomos no quedan excitados y al de excitarse hay emisión de luz. Esta luz es característica del elemento químico que está dentro del tubo. Si tenemos un elemento químico que sea helio, por ejemplo, en forma de gas allí dentro del tubo,
vamos a observar la luz que es característica del helio. Si lo que tenemos es sodio, vamos a ver una luz bien amarilla, y luz característica de ese elemento químico. Si hacemos pasar esa luz por un prisma, vamos a encontrar líneas que son características para cada elemento químico. Lo que estamos encontrando son los espectros característicos de estos elementos, estudiándolos con estos tubos de espectroscopía en nuestro laboratorio, las líneas características. Esto es el encuentro con el universo cuántico. Tenemos los átomos donde hay niveles discretos de energía que resultan de la interacción electromagnética entre los electrones y el núcleo atómico. Esto es la interacción entre las cargas eléctricas. En ese interior del átomo donde vale la mecánica cuántica, tenemos niveles discretos de energía. Si tenemos el átomo excitado, electrones en los niveles altos de energía. Si el electrón encuentra un cupo en un nivel inferior, puede hacer una transición y de acuerdo a esa diferencia de energía entre el estado inicial excitado y el estado final, que es un estado de energía menor, pues va a haber una emisión de luz que lleva la energía que corresponde a esa diferencia de energías entre esos dos niveles. Aquí un ejemplo en esta ilustración, que fuera, por ejemplo, el hidrógeno y tuviéramos entonces una emisión desde un nivel de energía alto con n igual 5 hasta n igual 2. Estos n son los números cuánticos principales que nos caracterizan esos niveles discretos de energía. Y entonces vamos a tener para transiciones que llevan a una emisión de una luz en el violeta o en el azul, que el salto será grande, la diferencia de energía será grande. Algo más pequeño, vamos a tener una emisión en el verde o en el amarillo, más pequeño entonces en el rojo. Y esto nos va a dar las líneas características de lo que llamamos el espectro de emisión, líneas características para ese elemento químico. Si ahora hacemos incidir sobre los átomos una radiación electromagnética en todas las longitudes de onda, un espectro continuo, entonces habrá incidencia de esa radiación con cualquier energía que va a darnos la posibilidad de hacer transiciones de un nivel bajo a un nivel más alto. Si es una transición pequeña, entonces se va a tomar de esa radiación incidente lo que corresponde al rojo, que será poca energía y se puede hacer la transición. Si queremos el azul, porque si es el átomo quien lo quiere porque tiene la diferencia de energías, puede entonces absorber de ese continuo que le está llegando justo esa energía para hacer la transición. Tenemos entonces del continuo de la radiación que incide el faltante para esas energías que nos van a dar el espectro de absorción. Aquí lo presentó Google una vez, el caso del físico Ångström, donde tenemos un gas y tenemos un bombillo con un filamento que nos va a dar esa emisión de radiación con un espectro continuo, donde están todos los colores. Y si adentro tenemos algunos átomos que van a excitarse tomando justo la energía que corresponde a una transición del amarillo, entonces van a absorber esa energía y nos va a quedar faltando en la luz que atravesó ese gas. Vamos a tener entonces un faltante y eso es lo que va a dar una línea oscura en el espectro que vamos a recibir. Quedó faltando lo que se fue en la absorción. En Alemania, Joseph von Fraunhofer desarrolló un espectroscopio de alta precisión y hizo el estudio de la luz que viene del Sol, incidiendo la luz del Sol sobre el prisma que tiene una pequeña mesita. Él puede medir los ángulos con precisión y hace un estudio del espectro de absorción de la luz que viene del Sol. Joseph von Fraunhofer.
Este es el espectro de las líneas de absorción de esa luz que proviene del Sol. Aquí tenemos entonces un espectro de absorción. La fuente es el Sol. Y vamos a identificar allí líneas que corresponden al hidrógeno. Claro está, alrededor del Sol lo que vamos a encontrar es hidrógeno y vamos a encontrar helio. Y entonces fíjense que hay líneas del hidrógeno, esta roja, esta azul, pero también del helio. Esta línea amarilla corresponde al helio. Podemos así identificar qué átomos hay alrededor de la estrella. En la estrella misma no hay átomos, porque aquí lo que hay es plasma, lo que hay es núcleos atómicos que no tienen los electrones orbitando alrededor. No hay átomos, no hay niveles discretos de energía, no puede haber líneas características en la estrella misma, pero en sus alrededores sí. En la corona solar allí ya la temperatura es menor y allí sí vamos a tener esas líneas de absorción. Y esto nos permite hacer estudios para toda la luz que venga de las diversas galaxias y se puede hacer así espectroscopía y encontrar que los átomos son iguales en todo el universo y podemos saber qué elementos químicos se van a encontrar en las diversas galaxias. Esto es una herramienta muy poderosa. Nuestra siguiente ficha es el corrimiento al rojo. Tomamos las líneas que observamos en el espectro de absorción y si las comparamos con las líneas de emisión que resultan de los tubos de espectroscopía aquí en el laboratorio en la Tierra, vamos a notar que hay un corrimiento al rojo. En el caso del Sol es muy pequeñito, pero para galaxias distantes, cuando hacemos espectroscopía, vamos a notar efectos grandes de corrimiento de las líneas hacia el lado del rojo. ¿Cómo se ve eso? Imaginemos aquí que tenemos una estrella que está cercana y tenemos aquí el espectro de absorción. Es de las líneas características de esos elementos químicos que están allí en esa estrella cercana. Esta línea gruesa negra, dos líneas negras que siguen acá, absorción es esto. Y este patrón de líneas de absorción puede existir también en otras galaxias, el mismo patrón, pero está corrido, un poquito desplazado hacia el lado del rojo. Es porque es una galaxia, bueno, relativamente cercana. Si miramos una galaxia que está más lejana, el corrimiento al rojo es más notable. Es el mismo patrón de líneas, pero desplazado más hacia el rojo. Entre más lejana esté la galaxia que estamos observando, mayor será ese corrimiento de ese patrón de líneas de absorción hacia el lado del rojo. Ese es el corrimiento al rojo. El corrimiento al rojo tiene tres fuentes. Hay tres razones por las cuales hay corrimiento al rojo. Hay un corrimiento al rojo cosmológico, otro gravitacional y otro Doppler. Entonces vamos a mirar el caso del corrimiento cosmológico. Es porque hoy sabemos que el universo está en expansión. Y entonces, si una estrella en una galaxia muy lejana emite luz en el azul, bueno, por expansión del universo, esto se va a expandir, se alarga y entonces lo vamos a observar no como azul, sino como verde. La longitud de onda se extiende y vamos a observar esa luz que fue emitida como azul, la vamos a ver aquí como verde. O si está más distante aún, ha estado en mayor recorrido en el universo. Ha habido más tiempo para que el universo se expanda y se expanda. Y entre más se expande el universo, pues también más se está expandiendo esta longitud de onda. Fue emitida la luz en el azul y la observamos como rojo. Es el corrimiento al rojo cosmológico. Va hacia el lado del rojo. Así que el azul pasa al verde, el verde al amarillo, el amarillo al naranja, el naranja al rojo. Un corrimiento hacia el rojo. Hay otro que es gravitacional. Y ese surge de la relatividad general, donde tenemos una curvatura del espacio-tiempo. De Einstein aprendimos de relatividad especial que espacio y tiempo forman una unidad. De la relatividad general aprendimos que una masa grande curva bastante al espacio-tiempo.
Y esto da los efectos gravitacionales. Pero esa curvatura no solo afecta al espacio, también afecta al tiempo. Y es así que entre más grande la gravedad, más lento transcurre el tiempo. El tiempo se hace más lento por efecto de curvatura producido por la masa. La presencia de la masa curva el espacio-tiempo, notándose eso en el tiempo, en que entre mayor es la curvatura, entre mayor es la gravedad, más lento va el tiempo. Y entonces, si imaginamos un péndulo y que el tiempo vaya más lento, ese péndulo estaría oscilando más lentamente. Si yo tengo una ventana de tiempo para contar oscilaciones y va más lento, voy a contar menos. Voy a tener una frecuencia menor. De tal forma que el efecto gravitacional curva al espacio y eso afecta al tiempo, curva al espacio-tiempo. El tiempo marcha más lento y eso hace que la frecuencia que yo observe sea menor. Y eso en la radiación electromagnética, en términos de colores, constituye un corrimiento al rojo. Las menores frecuencias son las del rojo. Las mayores frecuencias están en el violeta, en el azul. Las menores frecuencias están en el rojo. Entonces, por gravitación tenemos un efecto de corrimiento al rojo. El otro corrimiento es conocido también del sonido, del efecto Doppler, de Christian Doppler, austriaco, de Viena, quien estudió esto con el sonido. Si la fuente se está moviendo, es un tren que pita y yo voy a observar que el tren se acerca, voy a escuchar el sonido más alto, frecuencia mayor. Si se aleja, voy a escuchar más bajo el sonido, más grave, frecuencia menor. Lo mismo ocurre con la luz. Si la fuente que emite luz de un cierto color viene acercándose hacia mí, voy a observar un corrimiento al azul. Si la fuente que se mueve se está alejando de mí, voy a observar un corrimiento al rojo. Es el efecto Doppler. Y midiendo ese corrimiento hacia el rojo, ¿qué tan grande es el corrimiento? Puedo hallar la velocidad de ese móvil, de esa fuente que se está moviendo. Sigue nuestra siguiente ficha, las galaxias. Llegamos al año 1925 y estamos en California, en Pasadena, en Monte Wilson, y allí está el observatorio astronómico que tiene el telescopio más poderoso del mundo. Y allí está Edwin Hubble, con la mejor herramienta, el telescopio más poderoso. Y él está estudiando nebulosas. Imaginamos entonces una nube de gas en el universo, en nuestra galaxia, la Vía Láctea, y nos interesa que este gas, por diversas razones, se ha calentado y hay efectos luminosos de ese gas, y hablamos de una nebulosa. Y vamos a estudiarla con el telescopio. Y ahora entonces hacemos observaciones de las líneas espectrales, hacemos observaciones espectroscópicas, pero hacemos observaciones también siguiendo la técnica de las astrónomas de Harvard, de Henrietta Leavitt. Vamos a medir la distancia entre esa fuente de luz, entre esa luminosidad que encontramos en la nebulosa, la distancia entre esa nebulosa y nosotros. Y esto hace Edwin Hubble con las nebulosas. Y una nebulosa que se destaca es Andrómeda, la nebulosa de Andrómeda. Y Edwin Hubble descubre, haciendo las mediciones con la técnica de Henrietta Leavitt, que se encuentra esa nebulosa a 2,5 millones de años luz. 2,5 millones de años luz. Cuando se supone que es una nebulosa dentro de la Vía Láctea. Para que nos demos una idea, aquí he puesto una ilustración de cómo es nuestra Vía Láctea. Es una galaxia en espiral. El diámetro de esa galaxia es de 100,000 años luz. Nosotros nos encontramos en el brazo de Orión de la Vía Láctea a 26,000 años luz del centro de la galaxia. 26,000 años luz. Pero el tamaño, así, el diámetro de la materia visible, es 100,000 años luz. Hoy sabemos que las galaxias están rodeadas, encapsuladas de materia oscura y que esa cápsula es mucho mayor. Pero la parte visible, la materia visible, pues
está en un disco con un diámetro de 100.000 años luz. 100.000 años luz, eso es lo máximo en nuestra galaxia. Pero Edwin Hubble ha descubierto, observando la nebulosa Andrómeda, que está a 2,5 millones de años luz. Eso no está en la Vía Láctea. Y se da cuenta, esto no es una nebulosa, esto es otra Vía Láctea, eso es otra galaxia. El universo no es simplemente la Vía Láctea, no se limita a ese cantidad enorme de estrellas concentradas en la Vía Láctea. No, el universo es bastante más grande. Puede haber otras concentraciones de estrellas. Y Andrómeda es una de ellas. No es una nebulosa. Esto es una galaxia. Las galaxias nacen allí, en 1925. Antes no se sabía de la existencia de las galaxias. Y Edwin Hubble, él estudia las diversas galaxias. Esto es una investigación que se extiende a lo largo de la década de 1930, estudiando las diversas galaxias. Eran inicialmente la idea que serían nebulosas en la Vía Láctea y reconocen luego que son diversas galaxias y que se encuentran a diversas distancias. Si no son tan destacadas como Andrómeda, es porque son menos brillantes, porque están más lejos. Y entonces se ven menos brillantes, pero con la técnica de las cefeidas variables, si se descubre una cefeida variable en alguna galaxia, esa cefeida variable nos permite medir a qué distancia está esa galaxia. Y podemos medir así galaxias bien distantes. Fíjense la importancia de la contribución de las astrónomas de Harvard. Nos permite hacer esa medición, a qué distancia están las diversas galaxias. Estos todos estudios que realiza Edwin Hubble, él estudia las galaxias, se encuentra que hay galaxias en espiral, él clasifica las diversas formas de galaxias en espiral, hay otras galaxias que son elípticas, otras que ni son en espiral ni son elípticas, las llama galaxias irregulares. Esto es todo estudio de la década de los años 30, de los años 40. El siglo XX sigue estudiando galaxias. Y llegamos así a nuestra siguiente ficha en el rompecabezas, la expansión del universo. Es 1929, Edwin Hubble en el Monte Wilson con el telescopio máximo, y entonces, miren, aquí observamos los espectros de absorción, luz que fue emitida en el violeta desde alguna galaxia. Si es cercana, esas líneas de absorción, bueno, aparecen aquí en el azul verde. Pero si la galaxia está más lejana, como ya habíamos visto, estará más aquí hacia el verde, por el efecto de expansión del universo. Si está más lejana, aparecen en el amarillo, y si está más lejana, aparecerán en el anaranjado. Hay una relación entre la distancia y las líneas corridas hacia el rojo, el corrimiento al rojo y la distancia. Y esto Edwin Hubble lo hace sistemáticamente, este estudio para las diversas galaxias, y en 1929 llega a esta gráfica. Estos puntitos de acá son las ubicaciones de las galaxias mirando el corrimiento al rojo, que es equivalente a medir velocidad con la que se alejan las galaxias de nosotros. Aquí velocidad en kilómetros por segundo. Y esto graficado contra la distancia. Y esto hay una correlación bien clara que puede trazar una recta. Esto es lo que lleva al descubrimiento de la expansión del universo. La distancia medida con las cefeidas variables. La velocidad medida con el corrimiento al rojo. Y esta es entonces la gráfica de Edwin Hubble, la pendiente de esa recta que él puede pasar por estos datos. Esta pendiente está dada por este intervalo en la vertical, que es de velocidad, longitud sobre tiempo en sus dimensiones, dividido por el intervalo que corresponde para dar la pendiente en la longitud. En la distancia,
entonces la pendiente estará dada por longitud sobre tiempo sobre longitud. La dimensión de esa pendiente es 1 sobre tiempo y entonces Edwin Hubble obtiene un valor que hoy llamamos la constante de Hubble, pero con mayor cantidad de datos la pendiente va cambiando. En su época él obtuvo entonces que el tiempo que corresponde a ese efecto de expansión del universo es 1 sobre la pendiente y eso es 1 sobre la constante de Hubble, y 15.000 millones de años. Eso es lo que descubre Edwin Hubble, que el universo existe desde hace 15.000 millones de años. Si uno se imagina el universo actual y le toma una película al universo en su expansión y pasa la película hacia atrás, entonces va a ver, pasando la película hacia atrás, el universo cada vez más pequeñito, hasta que llegamos en un momento cuando el universo está concentrado todo en un punto. Es ahí cuando tenemos el Big Bang. Ese es el nacimiento del universo. Y en una representación así, esto corresponde a algo que ocurrió en las mediciones de Edwin Hubble hace 15.000 millones de años. Hoy, ampliando esta gráfica para distancias mayores, se llega a una pendiente algo diferente y se llega así entonces a que el tiempo que lleva el universo en expansión es 13.800 millones de años. Así sabemos cómo es el tiempo que lleva existiendo el universo desde el Big Bang. Es muy importante que debemos entender que no se trata de galaxias que se están alejando unas de otras en un espacio estático, no. Aquí lo que está ocurriendo es que el espacio mismo está creciendo y eso es lo que hace que la distancia entre galaxias aumente. Un buen modelo es imaginarse en una dimensión menor, que el universo fuera la superficie de un globo que vamos inflando. Le hemos pegado a ese globo una serie de parches que serían las galaxias y a medida que inflamos el globo, tomamos una galaxia de estas, un parche de estos como referencia y miramos las vecinas, las galaxias vecinas. Vemos que todas se alejan radialmente de nosotros. A medida que inflamos el globo, las distancias van creciendo. Y si miro qué tanto se alejan las más lejanas, voy a observar que se alejan más que las cercanas. La velocidad de las galaxias más lejanas es mayor con respecto a nosotros, es mayor que la velocidad de las galaxias cercanas. Las cercanas se alejan de nosotros con cierta velocidad, las lejanas más rápido. Y esto lo observaremos tomando esta como referencia, pero esa no tiene nada de especial. Podemos tomar cualquier otra galaxia y observaremos exactamente lo mismo. Esto nos muestra que en el universo no existe un punto privilegiado. Y esto es parte del principio cosmológico. No existe un centro del universo. Desde cualquier lugar del universo se va a observar lo mismo. Desde cualquier lugar del universo se va a observar que todas las galaxias se alejan de ese punto en dirección radial, que las más cercanas se alejan con cierta velocidad, las más cercanas con cierta velocidad, las más lejanas más rápido. Entre más lejos, más rápido se alejan. Y luego está nuestra siguiente ficha, la radiación cósmica de fondo. Empezamos con un universo que es una singularidad. Con el Big Bang surge el espacio, surge el tiempo. Y aquí lo que hay es energía. Es la época de las fluctuaciones cuánticas. Esta energía lleva a la materialización. Surgen partículas, partículas y antipartículas, materia y antimateria. Por igual, tanta materia como antimateria. Y esto se llena de partículas, de antipartículas, que cuando se encuentran partículas con antipartículas, materia con antimateria, se aniquilan y queda solamente radiación. Eso es energía. Y esta radiación da lugar a que surja nueva materia y nueva antimateria. Lo que se tiene así es entonces algo que en el laboratorio Fermilab, en forma didáctica, lo llaman la sopa primordial. Es todo un plasma de materia, antimateria, partículas, antipartículas y radiación.
materia y antimateria se aniquilan y surge radiación y de ellas nuevas partículas y nuevas antipartículas. Y se van aniquilando. Y al final, curiosamente, y no lo entendemos, parece que sobró materia. Y entonces nos quedó en el universo, un universo que es pequeñito, pequeñito todavía, materia. Y esta materia está en medio de radiación. Y hay tanta materia y radiación en un volumen pequeñito, porque el universo es todavía pequeño, que esta radiación está interactuando con esas partículas que son todas con carga eléctrica. Es interacción electromagnética de una fuerza original. Se separó primero la gravedad, luego se separan las otras fuerzas, la fuerza fuerte que va a permitir que las partículas se unan formando protones, formando neutrones, que protones y neutrones, por esa fuerza fuerte, se reúnan, se atraen y se forman núcleos atómicos. Por interacción con cargas eléctricas se llega el momento en que los electrones empiezan a orbitar en torno a los núcleos atómicos, se forman los átomos. Y estos átomos son neutros, y en el momento en que son neutros, la radiación está dada por fotones, que son las partículas mediadoras de la interacción electromagnética, los fotones quedan libres y pueden salir moviéndose en línea recta por siempre. Ya nadie los detiene. Antes de eso, el universo es todavía tan pequeño que estos fotones no pueden salir, la radiación no puede salir, está en permanente interacción con protones, con electrones, por las cargas eléctricas. Pero cuando se forman los átomos, que queda neutralidad, los fotones ya pueden seguir su camino libremente, quedan libres. El universo se hace transparente y eso ocurre a los 380.000 años de iniciado el universo. A los 380.000 años, estos fotones salen y nos llegan a nosotros todavía hoy. Ellos salieron llevando la información de cómo era el universo en ese instante. Tenemos así una imagen del universo a su edad de 380.000 años. Es el universo joven y este lo podemos observar. Esto es lo que dio lugar a confirmar que el Big Bang sí ocurrió, porque existe esa radiación. Esa radiación inicialmente tenía mucha energía. Las oxidaciones, en términos de ondas electromagnéticas, son de altísima frecuencia, longitud de onda muy pequeñito, pero a medida que pasa el tiempo y el universo se va expandiendo, esa longitud de onda se va haciendo más y más larga, hasta que llega de términos de longitudes de onda de nanómetros a lo que es hoy hasta milímetros. Y entonces estamos hablando de microondas. Y esto nos lleva a confirmar la radiación como la imagen que proviene del universo a sus 380.000 años. Fue descubierto en una empresa, la Bell Telephone Company en Estados Unidos y en New Jersey, que estaban experimentando con un satélite, el satélite ECHO, que era simplemente un globo en órbita alrededor de la Tierra, órbita baja, de tal forma que pasa sobre el Atlántico muy rápidamente, y es un globo, simplemente un espejo, como un globo de plástico aluminizado, y entonces llegan las ondas de radio que inciden sobre ese espejo, se reflejan allí, ondas emitidas desde Nueva York, con la intención que se puedan recibir en Londres. Así, ya más avanzado fue el Telstar, famoso satélite Telstar. Esto es el ECHO. No tiene electrónica dentro, nada que amplifique la señal, nada que la limpie, es simplemente un espejo. Y entonces se requería una antena muy grande de microondas para enviar la señal y luego otra para recibir la señal. Y trabajaban en esto en la Bell Telephone Company, Arno Penzias y Robert Wilson. Y ellos encontraban que había un ruido que les molestaba para las
pruebas con el satélite ECO. Esto es 1961, 1962. Y ellos estudian qué pasa con ese ruido. Si es que la electrónica está mal, revisan y todo parece bien. En la antena hay algo que molesta y entonces entran a inspeccionar la antena y en el interior encuentran que una cigüeña había hecho su nido allá adentro. Desalojan la cigüeña, pero el ruido sigue igual. No logran quitar ese ruido que está en todas partes, no importa hacia dónde dirijan la antena, el ruido está allí siempre. Bueno, dan a conocer esto y en la comunidad científica corre esta información, este ruido que hay en todas partes y es ondas de microondas, ondas de milímetros, uno diría de micrómetros, pero se han alargado ya y son hasta milímetros y estas ondas están llegando de todas partes. Se piensa, algunos caen en cuenta, esto puede ser esa radiación que proviene de los 380.000 años de existencia del universo, de ese universo temprano, de ese universo joven. Eso nos da la imagen de cómo era el universo en esas épocas. Es la radiación cósmica de fondo. Y eso confirma que realmente la evolución del universo fue así. Desde el comienzo en una singularidad, donde está toda la energía, y un universo que se va expandiendo, un universo que es solo energía, donde surgen partículas, antipartículas y radiación, y va quedando al final solo partículas y radiación. Y hoy sabemos además materia oscura que solo presenta interacción gravitacional con el resto de lo que existe, con el resto que es la materia que tenemos en el universo. Y esta radiación proviene del universo que ha ido creciendo y en los 380.000 años se liberan los fotones y esos fotones nos llegan de todas las direcciones. Nuestra pieza siguiente, y ya para concluir nuestras etapas, es la anisotropía de esa radiación. Lo que descubren Arno Penzias y Robert Wilson es que es por igual en cualquier dirección, exactamente igual, pero cuando observamos el universo, la materia no está distribuida exactamente igual, no es exactamente uniforme la distribución de materia. Hay sitios donde hay galaxias, sitios donde no lo hay. Lo mismo debería ser esa radiación. Y entonces se estudia esto con más detalle. Y para esto se construye un satélite que en órbita polar, dando vueltas alrededor de la Tierra, va haciendo un mapa de la radiación cósmica de fondo que encuentra en el universo. Puede medir la intensidad de esa radiación, puede medir en términos de la longitud de onda de esa radiación, qué tan intensa es para las diversas longitudes de onda. Puede hacer un estudio espectroscópico de esa radiación y lo que encuentra es que la intensidad de esa radiación sigue una curva así como la que se tiene en la Tierra cuando hay un objeto que está emitiendo radiación. Es una curva de Planck, como Planck lo encuentra para la radiación de cuerpo negro. Y esto está asociado con la temperatura. Entre más alta la temperatura, más desplazado se encuentra el máximo de esta curva, que aquí corresponde a una temperatura muy bajita, de 270 grados Celsius bajo cero. Esto es 2.7 Kelvin, la temperatura que corresponde a esta curva. Eso es 2.7 Kelvin, la temperatura que se asigna al universo. Pero queda la duda, ¿por qué es igual la temperatura en todo punto del universo? El satélite COBE puede estudiar pequeñas diferencias de temperatura, porque al comienzo, cuando surge esta radiación, hay sitios en ese universo temprano donde se ha concentrado materia
Allí hay una presión mayor, donde la presión es más alta, la temperatura es más alta. Hay otros sitios que quedan vacíos y allí la temperatura entonces será más baja. O bueno, no vacíos, pero hay menos materia. Donde hay concentración de materia, hay mayor presión, mayor temperatura. Donde hay menos materia, hay menor temperatura. Hay fluctuaciones. Pero estas fluctuaciones son pequeñitas. Esto lo estudia el satélite COBE y encuentra que efectivamente es así. Pero entonces, la resolución que alcanza el satélite COBE no es suficiente. Se hace mediciones con un mejor satélite que tiene mayor resolución. Ese es el Wilkinson Microwave Anisotropy Probe, que prueba la anisotropía de esa radiación, el Wilkinson. Eso también es de la NASA, lo mismo que el COBE. Pero la Agencia Espacial Europea, con la misión Planck, pone en órbita un satélite que tiene mayor resolución. Y este sí tiene entonces un pixelamiento mucho más alto. Y lo que obtiene de ese pixelamiento corresponde perfecto con la distribución de galaxias que observamos en el universo. Esto confirma la radiación cósmica de fondo como la imagen del universo que surge en su edad de 380.000 años. Está en expansión el universo, surge de estudiar supernovas del tipo 1A. Miren esto, es una estrella que es enana blanca. Ya concluyó su vida la estrella, tenía como 10 masas solares. La estrella ya no tiene procesos de fusión nuclear que dan una presión de adentro hacia afuera, pero tiene mucha masa, 10 masas solares. Por gravedad colapsa esta estrella. Es pequeñita, es una estrella enana blanca, pero tiene una estrella vecina grande. La enana blanca tiene una masa muy grande, una gravedad enorme, pero no alcanza para hacer un agujero negro. La enana blanca le va robando masa, le va robando materia a la estrella vecina. Aparece un flujo de materia de la estrella vecina a la enana blanca. Se forma un disco de acreción, materia orbitando alrededor de la enana blanca. Al final esa materia del disco va cayendo sobre la estrella enana blanca. Esta se engorda, recibe más y más materia y por gravedad va colapsando más y más. Al reducir su volumen, aumenta su temperatura y se hace más y más caliente cuando colapsa, porque aumentó su gravedad, porque recibió masa de la estrella vecina. Y cuando colapsa, llega el momento en que ¡pum!, estalla. Es una supernova que surge de una enana blanca. Esta es la supernova de tipo 1A. Y todas las estrellas que tengan masas así, de ese tamaño, como 10 masas solares, les va a pasar esto. Y la intensidad de esa radiación que es emitida cuando hay la explosión de supernova es siempre igual de grande. Entonces se dice que eso es una candela estándar. Es una referencia para medir distancias en el universo. Y esto viene a reemplazar la técnica o a extender la técnica de Henrietta Leavitt, de las astrónomas de Harvard, donde vamos a cambiar el estudio de la pulsación de las cefeidas variables por la intensidad en la fuente de una supernova. Y entonces ahora lo que hacemos es buscar supernovas del tipo 1A. Esas supernovas nos dan la intensidad en la fuente que nos permite entonces, midiendo la intensidad en la Tierra, hallar a qué distancia se encuentra la galaxia. Y así podremos tomar datos como hacía Edwin Hubble para completar la gráfica de Hubble para distancias mucho mayores. Y esto se ha hecho. Y al hacer eso es que se ha descubierto que el universo está en expansión acelerada. Les muestro, para concluir ahora sí, la técnica de las supernovas 1A empleada por Saul Perlmutter. Se toman fotografías del firmamento cuando haya luna nueva, está bien oscuro. Y ahora entonces esperamos 28 días y repetimos las imágenes. Y ahora un computador va a comparar las fotos iniciales
con las fotos tomadas en la siguiente luna nueva, píxel por píxel. Y cuando el computador descubre un puntito nuevo que no estaba en las imágenes anteriores, en ese momento decimos, aquí puede haber una supernova del tipo 1A. Pero las supernovas de tipo 1A en su emisión de luz tienen una curva característica. Entonces se ponen en tarea todos los observatorios astronómicos importantes en la red, el telescopio espacial Hubble, los telescopios en Hawái, los telescopios en Chile, los telescopios en Canarias, en las Islas Canarias, y todos van a estudiar cómo va cambiando la intensidad de la luz emitida por esa supernova. Si es que es una supernova del tipo 1A, va a cumplir con esta curva. Además, se hace un estudio de espectroscopía de las líneas del espectro de absorción para medir el corrimiento al rojo y así obtener con qué velocidad se aleja esa supernova de nosotros. Y así se tiene entonces una forma de medir distancias, reemplazando las técnicas anteriores por la intensidad observada de las supernovas. Y esto permitió a Saúl Perlmutter descubrir que el universo está en expansión acelerada en 1998. Él toma la gráfica de Edwin Hubble y la amplía, ahora para distancias mucho mayores. Y es ahí donde se obtiene con la técnica de las supernovas de tipo 1A, que el universo se expande cada vez más rápido. Y esa es la imagen que tenemos del universo. Y entonces nos preguntamos, ¿cómo así que está acelerada la expansión? ¿Cuál es la causa de la expansión? Y a esa causa se le llama la energía oscura. Se describe en la relatividad general con el término de la constante cosmológica que puso Einstein, que nos sirve ahora no para frenar la expansión en el modelo, sino para acelerar la expansión. Pero no tenemos sino esa única evidencia de la energía oscura, y es la expansión acelerada del universo. Buscamos otras evidencias para estar seguros, pero esto es muy reciente, 1998, y con eso completamos entonces la imagen del universo que nace con el Big Bang, y fíjense que cada vez se expande más rápidamente. Por eso esto va aquí curvado, creciendo en forma acelerada. Bueno, muchas gracias. Esa es la historia. Doctor Gómez, Bernardo, excelente conferencia, apasionante tema, apasionante tema. Realmente hemos visto cómo el universo se expande y mucho de esa expansión se debe a que el conocimiento y la investigación también se expande. Le damos las gracias de nuevo al doctor Bernardo Gómez Moreno y deseo transmitir un mensaje de nuestro presidente, el coronel Bahamón, quien no pudo estar presente por motivos de fuerza mayor. Bernardo, muchas gracias a todos los asistentes a esta conferencia y que tengamos paz y amor más allá de las estrellas. Muchas gracias, damos salud. Bueno, gracias. Hasta luego, gracias. Gracias. Damos finalizada nuestra reunión. Gracias.